Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Este es nuestro primer foro virtual de la comunidad de práctica que se enmarca en el proyecto para el intercambio de experiencias y réplica de proyectos demostrativos, que es una colaboración entre la MAM, WRI México y la Cooperación Técnica Alemana GIZ en México, en el marco del proyecto Transición hacia un sistema integrado e inteligente de transporte público en México, Transit. Para dar inicio, daremos unas palabras de bienvenida. Primero le voy a dar la palabra a Rodrigo Díaz, quien es director de movilidad de WRI México. Adelante, Rodrigo. Hola, muchas gracias, Jimena. Sí, buenos días a todas y todos. Para partir con este tema, y la parte técnica se la voy a dejar tanto a mis colegas de WRI como a la gente de Link desde Sonora. Me gustaría partir contando dos historias muy personales para dar un contexto de qué es el GTFS y para qué sirve. La primera historia personal data del año 2019. Yo en esa época era subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México y me tocó coordinar el mapa de movilidad integrada. Siempre la Ciudad de México tenía un mapa del metro, un mapa de la red de Metrobús, pero lo que queríamos era, a la hora de dar a entender que estamos creando una red, era crear un mapa integrado. Y fue una experiencia muy interesante, sin embargo se encontró con un gran desafío. En un punto determinado ya no podíamos meter más información. Estaba demasiado denso, no se podía entender. Y eso pasaba con las redes de buses particularmente. Sin importar que tuviéramos una plataforma tecnológica que pudiéramos ser zoom, llega un punto que la información es demasiado densa, demasiado grande, y deja de entenderse. De hecho, en un momento tuvimos que sacar algunos servicios y dejar solamente aquellos que movían más gente. Cuando somos turistas, por ejemplo, en otra ciudad, generalmente podemos movernos relativamente fácil en una red de metro que tiene un mapa. Sin embargo, cuando tenemos que subirnos a un bus, la cosa se nos complica enormemente porque no tenemos esa información o los mapas impresos son demasiado difíciles de entender. Sin embargo, esa situación está cambiando en la medida que tenemos acceso a nuevas plataformas tecnológicas. Cuento una segunda historia personal. Los pasados 4 años, 4 meses, perdón, el año pasado, me tocó la oportunidad, por un tema personal, de vivir en Lisboa. Cuando llegué a una zona donde no tenía metro, pero tenía acceso a Google Maps. Y en esa red de Google Maps pude rápidamente, el primer día, acceder a toda la red de buses. Fácilmente llegar a donde quería. Esto se dio porque tenía una plataforma, pero tenía un formato muy especial, GTFS, que mezcla ubicaciones con horarios. Y eso me permitió rápidamente, del primer día, acceder a toda una red. Las historias que estoy contando son de una perspectiva de usuario. Sin embargo, desde una perspectiva de autoridad o planeador de red de transporte, también es una herramienta muy valiosa. ¿Por qué? Porque nos permite analizar redes y optimizarlas, hacerlas más eficientes y con eso también mejorar la experiencia de viaje, antes, durante y después del viaje. Es decir, funciona para ambos lados, tanto como usuario o usuaria o persona responsable de la planeación. En ese sentido, la experiencia es riquísima y hay una fuente gigantesca de información y de potencial para mejorar nuestro servicio de transporte público. Alguien dirá, oye, pero acá en México nos falta mucho. Sí, pero la herramienta es fundamental como un acompañamiento para la consolidación de redes. Cuando somos autoridades a cargo de la planeación, por ejemplo, y estamos en un proceso de estructuración y formalización de redes, esto puede ser una herramienta fundamental. Mis compañeras de WRI y la gente del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora, acá representados por su director, el maestro Carlos Sosa, nos contarán cómo ha sido la experiencia trabajando en las distintas ciudades del Estado de Sonora y cómo esta experiencia, que creemos ha sido muy rica, puede ser replicada en el resto del país. Sin más, los dejo con quienes realmente han estado detrás del proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora le damos la palabra a Carlos Sosa, quien es director ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora. Adelante. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días a todos. Entregarles el saludo desde Sonora, acá, su casa, para todos, del ciudadano gobernador
Alfonso Durazo, y obviamente a nombre del Instituto de Movilidad que honrosamente hoy coordino, saludar y felicitar a la AMAM, a WRI, a GIZ por este esfuerzo, este seminario que se está realizando. Saludarte, Rodrigo, por ahí tenemos una plática pendiente de contacto en estos días, y también a León Becker, que está aquí en definición por representación de GIZ, ¿no? Comentaba Rodrigo y coincido, o sea, el tema de este seminario nos va a permitir conocer esas experiencias en la digitalización en los sistemas de transporte por medio de los GTFS, para que puedan buscar ser aplicados también en los distintos municipios y en los distintos estados. El equipo aquí presente del Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora va a compartir esas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos últimos meses, obviamente de la mano con WRI, logrando integrar a la fecha nosotros los sistemas de transporte de 3 ciudades grandes, de las mayores de Sonora, y estamos esperando integrar 2 más. Obviamente esto se convierte en una herramienta poderosa para los usuarios, pero también, como comentaba Rodrigo, para las autoridades, para la toma de decisiones, todo encaminado a garantizar ese derecho a la movilidad. Todo esto les comparto que es resultado de esta colaboración con WRI. La comenzamos en diciembre de 2022 y hemos estado de la mano con ellos, nos han capacitado, hemos tenido acompañamiento técnico al personal del instituto para lograr estos objetivos. A la fecha hemos tenido como resultado mejorar el acceso a la información para el traslado justamente de 138,000 ciudadanos sonorenses, usuarios del transporte público en estas primeras 3 ciudades, Hermosillo, Guaymas y Empalme. Yo agradezco, saludo a todas las colegas, autoridades de AMAM que están aquí, a los ciudadanos interesados, instituciones educativas, y agradezco siempre el apoyo de WRI por la colaboración en este proyecto y en otros más que hemos tenido. Por supuesto, a la Agencia de Cooperación Alemana por permitirnos llevar este seminario, y a todas las autoridades, repito, las autoridades de movilidad, de transporte, miembros de la MAM, y a sus funcionarios. Finalmente, saludarlos, decirles que mi equipo aquí se queda presente para poder compartir esas experiencias y poner a disposición nuestros conocimientos en la práctica que hemos llevado a cabo. Gracias y enhorabuena, que sea de éxito este seminario muy interesante, por cierto. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y finalmente damos la palabra a León Becker, quien es asesor del proyecto Transit de GIZ México. Adelante, León. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días. A nombre de la Cooperación Técnica Alemana GIZ aquí en México, a todas y todos, muchas gracias por la organización a WRI en el marco de la Comité Práctica de este primer seminario virtual. Nosotros, desde el proyecto Transit, en colaboración con la SEDATU y nuestras contrapartes subnacionales y aliados en diferentes sectores, buscamos mejorar el transporte público en México, y el tema de datos y digitalización es un tema transversal que buscamos impulsar a través de diagnósticos, a través de estrategias para la implementación de soluciones digitales y también el acompañamiento de proyectos pilotos, y como hoy en temas de intercambios y difusión de buenas prácticas, de lecciones aprendidas de las soluciones y de las actividades. Me alegra mucho que hayan seleccionado para este primer seminario el tema de GTFS. Como bien mencionaron Rodrigo y Carlos, yo creo que GTFS como concepto o como herramienta es algo para digitalizar el sistema de transporte público también en México, que es relativamente bajo en costos iniciales, donde, como mencionaron, tiene beneficios tanto para las autoridades como para personas usuarias, y hasta creo que también los proveedores de
o operadores del transporte público, y también creo que es aplicable en muy diferentes puntos de partida para ciudades en México, y ya existen muchas experiencias tanto en México y en Latinoamérica, y creo que hoy vamos a escuchar y aprender de estas experiencias y soluciones, tanto sobre retos, también sobre beneficios y sobre los procesos en acercarse y aplicar esta solución de GTFS. Entonces, sin más, vuelvo la palabra a Jimena, y seguramente al transcurso del espacio puedo abordar un poco más en cómo apoyamos desde GIZ el tema de GTFS. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, León. Pues hoy vamos a tener en la agenda 3 presentaciones. La primera va a ser a partir por parte de WRI para dar una introducción a qué son los GTFS y un poco del inicio de lo que hicimos apoyando al INTES en Sonora. Después ya tendremos la experiencia específica del INTES de Sonora de cómo fueron sus experiencias y sus aprendizajes en el proceso de digitalización. Y terminaremos con la Asociación Trufi, Leonardo Gutiérrez, que también nos acompaña, para hablar de la digitalización del transporte público, específicamente pensando en las necesidades del transporte informal y casos más variados. Entonces, bueno, para arrancar, vamos a arrancar con la parte de WRI. Denme un segundo para compartir mi pantalla por acá. Y aquí estamos. Ahí espero que ya lo vean todos. Pero antes de empezar, nada más para hacer un diagnóstico de nuestra audiencia, saber en dónde nos situamos, si pueden poner por favor en el chat del 0 al 5, ¿qué tanto saben sobre la digitalización del transporte público y el estándar GTFS? Siendo 0, que esta es la primera vez que se acercan al tema, lo cual está muy bien. Y moviéndonos en nivel de conocimiento hasta el 5, ¿no? Si hay alguien aquí que diga, yo soy un especialista en el tema, creo que también será muy valioso, nunca termine de aprender. Será muy valioso también escuchar después sus preguntas en la parte del panel. Entonces, si pueden ir ahí poniendo en el chat, por favor, un número del 0 al 5. Y aparte de que nos vayan escribiendo eso, también si pueden entrar a la plataforma Mentimeter, ya sea escribiéndola en su celular o computadora con ese código o usando este código QR. También en una palabra, ¿qué pensamos cuando hablamos de GTFS? ¿No? Y ahorita les voy a proyectar los resultados. Eh, lo dejo aquí unos segundos para que puedan entrar todas las personas, y si no, ahorita también en el Menti sí va a seguir estando disponible el QR para que puedan entrar. Ok, Google Maps, mapas, tecnología, tiempo real, información, tecnología, mapas, seguimiento, un poquito, Google Maps. Hay mapas de muchas maneras puestas. Tecnología y mapas creo que es de lo más importante que sale. Guía digital, derecho a la movilidad, visualización, orientación, programación, modernización, seguimiento, estadística, ITS, datos en tiempo real, accesibilidad, cadena de viajes, eficiencia, datos. Ok, pues mapas y tecnología es lo que más toma, pero también varias ideas sobre accesibilidad, la experiencia de los usuarios, dar información, generar datos. Accesibilidad ya sí está más grande. Digitalización de la información, mapas editables, visualización. Ok, listo. Muchas gracias por eso.
Siguen algunos pocos. Presentación, guía digital. Ok, volviendo entonces. Muchas gracias. Ya participaron 44 personas. Si quieren continuar, continúen y después al final podemos volver a ver cómo quedó. Pero mientras volvamos entonces aquí a la presentación. Bueno, esto es lo que ya les comentaba sobre cómo va a estar nuestra agenda del día. Va a terminar después de estas presentaciones con una sesión de panel con preguntas de la audiencia a nuestros expositores. Y ahora sí le dejo la palabra a Marco Mendoza de WRI México. Ay, denme, esperen, un segundito nada más para dejarlo en pin. Ay, esperen. Un segundo, un segundo. Así está. Listo. Ahora sí. Adelante, Marco. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marco Mendoza. Yo les voy a estar hablando un poco de la digitalización del transporte y también el estándar GTPS. Yo pertenezco al equipo de transporte de WRI México y bueno, vamos a ser muy breves. Vamos a pasar un poco de lo general a lo particular, hablando desde lo que es la digitalización hasta cómo llegar al estándar GTPS, que es una parte de la digitalización, no es la digitalización en sí. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, empecemos con qué es la digitalización del transporte. Bueno, su principal objetivo es mapear, concentrar y estandarizar la información, dado que cada modo de transporte puede tener como su información, pero siempre está como dispersa. Entonces, la finalidad es como concentrar todo para brindar herramientas de información a las personas usuarias, que son las personas principalmente beneficiadas, aunque como ya lo platicábamos anteriormente, también las autoridades de transporte pueden sacar un beneficio de esto. Y bueno, también ¿cuál es la finalidad? Ofrecer más opciones y dar certeza en los viajes. Un dato que es bastante interesante de mencionar es que ITP mencionó que el 86% de las ciudades en todo el mundo no tienen sus datos publicados sobre los sistemas de transporte público. Entonces, esto va a tener impactos en la calidad del servicio. Y bueno, ¿por qué es importante o relevante esto? Bueno, la información toma más relevancia cuando se tiene un servicio con frecuencias bajas. Esto quiere decir que si el autobús pasa cada 15 minutos, bueno, tener la certeza de que el autobús estemos en el punto adecuado para poder ingresar al sistema y también saber en dónde descender en el sistema. Esto ayuda a planificar los viajes y tener certeza en el servicio. Siguiente, Jimena, por favor. ¿Cuáles son estos impactos? Bueno, se estima que 42 millones de personas en México utilizan el transporte público. De ese, digamos, ese ente, solamente 6 de las 72 zonas metropolitanas en México tienen su GTFS público y actualizado. Actualmente, se estima también que se pierde entre el 5 y el 25% de viajes potenciales por falta de certeza o desconocimiento. Estos viajes pueden ser como viajes eventuales o a lo mejor viajes que son como de turistas, que a lo mejor el transporte público no logra captar porque no es fácil el entendimiento de esa información o no sabemos cómo podemos utilizar el transporte público en una red completamente nueva. Siguiente, Jimena, por favor. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo lograr la digitalización en el transporte. Todo inicia desde el mapeo. La digitalización comienza en esto. Esto es conocer como todo el lente que conforma nuestro transporte público. Como tal, necesitamos saber lo más importante, las rutas y las paradas. De aquí ya se pueden como segregar otras cosas, como saber cuáles son los puntos de transferencia o puntos de relevancia o interés, puntos de zonas de recaudo. Y bueno, después de hacer este primer levantamiento, hay otros 3 frentes en los cuales esos 3 no quiere decir que tienen que ir uno tras otro, sino puede comenzar al mismo tiempo, pero al final conforman un ciclo. Entonces, ¿qué es esto? Estandarizar todo en una base de datos. Esto con la finalidad de que no tengamos 3 diferentes aplicaciones, sino simplemente con que el usuario pueda en un teléfono móvil o en una página web poder consultar su viaje y que tenga toda la información disponible para poder llevarlo a cabo.
Estos estándares, bueno, ya existen actualmente dos. Está el GTPS o el GBS, que, bueno, el GTPS es para transporte público y el GBS es para las bicis compartidas. Estos es como los dos estándares que actualmente están en el mundo. Y bueno, también ya como un beneficio para tanto los planeadores y los tomadores de decisión, es tener como esta información concentrada nos puede ayudar a supervisar y regular el transporte público, monitoreando ciclos de mantenimiento, programación de la oferta, horarios y obtención de indicadores de desempeño. Si no tienes como mapeado como tal cómo está tu sistema, hay muchas veces que no conoces nada de esto, no conoces los horarios de las rutas, no sabes a lo mejor cuál es la programación que se está ofertando, entonces esto te ayuda a concentrar, ver qué datos a lo mejor no tienes actualmente y con esto realizar mejoras. Y otro frente también es el sistema de recaudo y seguridad, que bueno, en el sistema de recaudo se está dando mucho ahorita el pago sin contacto o también que se pueda realizar el pago de transporte público junto con tu teléfono celular. Y esto pues puede garantizar un viaje sin tanta complicación para el usuario. A veces uno no cuenta con efectivo y bueno, esta es una de las facilidades que le puedes brindar al usuario. También la videovigilancia en tiempo real a bordo de las unidades aumenta la seguridad para las personas usuarias. Un poco esto es como todo lo que se puede concentrar en la digitalización del transporte y dar una mayor calidad en el servicio. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, ¿por qué es importante la información a las personas usuarias? Básicamente por la extensión de la mancha urbana y también la creación de nuevos modos de transporte o nuevas alternativas y viajes intermodales, bueno, hace que esta necesidad sea importante, dado que necesitamos conocer y optimizar nuestros viajes día con día. También una parte importante es generar nuevos usuarios potenciales, como ya lo mencioné. Es importante poder ganarle a otros modos de transporte la captación de estos viajes que son eventuales, que a lo mejor no son los viajes cotidianos que uno realiza, pero a veces por una comodidad u otra prefieren o optan por otro modo de transporte. Siguiente, Jimena. Bueno, ¿cuál es la información que necesitan las personas usuarias? Básicamente podemos resumirlo en rutas, horarios, el tiempo de viaje, transferencias y los costos. Esto lo podemos ver durante 3 fases. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, es la planeación del viaje. En la planeación del viaje lo vamos a requerir en el origen donde vamos a realizar nuestro viaje. Y bueno, aquí hay como varios elementos que nos pueden ayudar. Algunos pueden ser de un fácil acceso o no, dependiendo de cuál sea el sistema en cuestión. Pero bueno, esto se puede visualizar en material impreso, aplicaciones móviles, páginas web. Durante el viaje, ya al estar en la parada o en la estación o la terminal, necesitamos básicamente lo mismo, pero esto ya, digamos, sobre, la calle, que necesitamos un material impreso, de saber que realmente esa es la parada en donde vamos a poder acceder al transporte público. En algunos casos puede haber un equipo de apoyo o pantallas, y en el momento del viaje, ya esto se requiere durante el vehículo, porque necesitamos saber en qué momento vamos a descender. Si esto es un viaje que no realizamos cotidianamente, normalmente no sabemos en qué punto tenemos que bajar. Entonces, hay muchos sistemas que ya cuentan con algunas pantallas, altavoces o también en nuestra misma aplicación móvil, pero esto no solamente, digamos, se puede quedar como en estas 3 fases del viaje, sino también muchas veces se necesita para completar nuestro viaje, este tramo de viaje necesitamos realizar una transferencia. Entonces digamos, en el punto donde se va a realizar la transferencia, necesitamos saber cuál es el costo de esa transferencia, cuáles son los sistemas a los que podemos acceder o si hay alguna gratuidad en los que conviven estos modos de transporte. Entonces, este es como un ciclo en el cual se repite hasta finalizar el viaje y poder llegar a nuestro destino. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, ahora ya platiquemos un poco del estándar GTFS. Bueno, se define como un formato común que concentra puntos de interés y junto con los horarios de transporte público y la información geográfica asociada a ellos. Actualmente existen 2 tipos. Está el GTFS estático, el cual, digamos, en la codificación está compuesto de 13 archivos. Ahorita vamos a hablar muy generalmente de qué está compuesto cada uno de los archivos, pero bueno, básicamente hay 6 archivos que son obligatorios para poder llevarlos a cabo y 7 opcionales. En estos 7 opcionales son información que tú le vas agregando, bueno, le vas proporcionando al usuario, pero no es como un impedimento para que se pueda publicar tu información.
Y el tiempo real, bueno, este ya es algo un poco más complejo en cuestión de que se necesita tanto infraestructura como una API en la cual vas mandando los datos y se pueden conocer la ubicación de los autobuses en tiempo real. Y bueno, esto facilita que a las personas usuarias porque esta es la gran diferencia entre el estático y el de tiempo real. El estático, el usuario ve realmente lo planificado, pero no si se está llevando a cabo o si en la operación del día con día se ejecutó. Y en el tiempo real sí pueden ver cuál es la ubicación de ese autobús y cuál es el tiempo estimado para que él pueda acceder al transporte público. Siguiente, Jimena, por favor. Entonces aquí un poco hablando como de las diferencias, también cabe mencionar que no solamente existe como el estándar GTFS, sino también hay plataformas o aplicaciones que se hacen, digamos, por esfuerzos compartidos, ya sea de alguna ONG o también de algunas universidades que desarrollan estas aplicaciones. Y bueno, es importante tener estas aplicaciones siempre y cuando haya como esa voluntad política para seguir como actualizando y que no caigan rápidamente en desuso. Es de las cosas como que diferencian mucho porque en el estándar normalmente se pide que se esté actualizando cada cierto tiempo para que esto sea como un elemento vivo y digamos como todos estos movimientos que hay como en la red se puedan visualizar. Bueno, básicamente un poco aquí está como las diferencias entre un GTFS dinámico y estático. El estático te ayuda a la planeación del viaje, visualización de tu mapa, el horario de transporte, el horario del servicio y los puntos de acceso. Después ya el dinámico ya te da esta parte del pago por el servicio, actualización del comportamiento del sistema del transporte, si hay algún cierre o si hay algún movimiento en la ruta, esto digamos se va actualizando y hace que sea como algo vivo, que sepa realmente qué es lo que está sucediendo en el sistema en el momento en el que tú quieres ingresar. Siguiente, por favor. Bueno, aquí solamente voy a hablar un poco muy generalmente de cómo está compuesto, no voy a hablar de campos ni nada, sino simplemente qué va a ir en cada uno de estos archivos de los que está compuesto el GTPS. El agency como tal es concentrar toda la información de la agencia reguladora. Stops es como tal el inventario de todo tu universo de paradas en las cuales las personas usuarias pueden acceder o descender del transporte público. En la parte de rutas es un inventario de rutas en las cuales básicamente nos identificamos cuáles son todas esas opciones que tenemos para llegar a nuestro origen y destino. El TRIPS es saber cuáles son las rutas que están disponibles en cada uno de los días. Y digamos, el stop times es como la codificación de todas estas paradas en las que va a ir cada una de las rutas. Entonces ahí vas poniendo el punto A, el punto B, el punto C, esta ruta y estas son las paradas que se van siguiendo en tu recorrido. El calendar y el calendar dates es como tal los días que está operando el servicio y el calendar dates es estas restricciones que puedes tener en tu servicio dado que pueden haber semanas atípicas o el estado en el que se está desarrollando el GTFC tiene alguna eventualidad de que hay algún tipo de feria o algo así que ya se conoce y tú ya puedes programar desde un inicio estas diferencias para que el usuario esté informado y también tú no tengas que estar como actualizando o dando, digamos, como a veces información un poco en redes sociales que a lo mejor a veces no llega como a difundirse en su totalidad. Entonces tú ya lo puedes como programar desde un inicio y los usuarios lo están viendo, digamos, en tiempo real ya cuando necesitan la información. El Fair Attribute y el Fair Rules un poco es cuál es el costo y cuáles son si hay muchos modos de transporte, cómo conviven estos modos de transporte y cuáles son las reglas de su tarifa. Si yo quiero pasar del modo de transporte A al modo de transporte B, si tengo que pagar la tarifa completa o hay una cierta integración, entonces esto lo puedes definir y programar de este lado. El Shapes como tal es el trazo de la ruta que va a estar viendo el usuario y bueno, Frequencies y Transfers. Frequencies es el intervalo de paso. Esto solamente lo integras aquí y es algo que ya después se programa y el usuario ve como todo muy fácil. Ahorita vamos a ver cuáles las pantallas de visualización. Como tal, estos serían como básicamente todos los archivos de los que está compuesto el GTFS estático. Es un poco, se pueden realizar ya sea en una plataforma de código abierto o también se puede programar en Excel. Básicamente es eso. Siguiente, Jimena.
Entonces, bueno, ¿cuáles son las importancias y los alcances de los GTPS? Básicamente lo que ya aplicamos un poco es planificación de viajes, optimizando tiempos y costos. También a la Agencia de Transporte Público le permite publicar sus datos y, bueno, cabe mencionar que no solamente es Google, sino también hay otras aplicaciones como Movit, Apple, Transit App o Trip Planner que nos ayudan a poder visualizar estos datos en este mismo estándar. Entonces, no solamente es como el universo Google, pero a una diferencia a lo mejor que puede como visualizarse es como la calidad que se da como en los datos, dado que hay algunas agencias que solamente extraen los datos y los publican y hay otros que le meten como cierta calidad en cuestión de que pues les importa que el usuario final reciba una información precisa. Obtención de análisis, esto lo podemos hacer para hacer un análisis de redes, básicamente. Nos ayuda cruzando información con otras, digamos, entidades, como puede ser población. Podemos ver los usos de suelo, los modelos, podemos hacer modelos de transporte y ya basándonos como en este estándar, es como un facilitador de información. Entonces, básicamente, ya cuando tenemos concentrada toda esa información, nos facilita a realizar estos análisis. Siguiente, Jimena, por favor. Aquí solamente es un pequeño resumen de los elementos que integran los GTPS. Hay datos que están dados por por la autoridad de transporte, que básicamente conoce, pero también hay otros datos que pueden ser como variables, dado que hay ciertas eventualidades. Las paradas, las rutas, cuáles son los tipos de viaje, el tiempo de recorrido y días de operación, son datos que normalmente pues son fijos, se conocen, pero hay otros que van como cambiando, porque si se ingresa otro modo de transporte a nuestra red, bueno, puede haber ciertos nuevos puntos de transferencia o los tipos de tarifa pueden cambiar. Entonces, como todo esto son como cosas que puedes ir como moviendo y al final, como les mencionaba, es un ente vivo que tienes que ir actualizando para que el usuario tenga precisión y calidad en los datos, que es lo más importante. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, aquí está un ejemplo del GTFS estático, cómo los usuarios pueden visualizarlo, esto ya sea en la página web o también en su teléfono celular. ¿Cuáles son los datos que te están mostrando? Es el origen y destino que tú seleccionaste, tu tiempo estimado de viaje y también te da como las opciones. Para este viaje en específico tenía dos opciones de rutas. Se puede alcanzar a ver que hay una ruta como color azul y otra verde. Entonces son las dos rutas que te pueden llevar a tu destino. También te da la tarifa, que en este caso es de 8 pesos. Te da que es un tiempo de caminata de 2 minutos y que el autobús pasa cada 12 minutos. Entonces, esto es como lo planeado, pero esto no quiere decir que a veces puede ser que el autobús pase a lo mejor en 15 minutos o en 8 minutos. Esa es como la diferencia en el GTFS estático, que no te da lo que está sucediendo en el transporte, sino es la planificación. Y ya después te da como las instrucciones para que tú puedas completar tu viaje, te dice cuál es el tiempo de caminata, el número de paradas, ahí dice que son 12 minutos en transporte público y que son 8 paradas. Y después para finalizar tu viaje tienes que caminar alrededor de 3 minutos. Siguiente, Jimena. Y esa es la diferencia de cómo se visualiza el GTFS dinámico. Tú ya puedes ver, por ejemplo, tenemos el caso de Metrobús en línea 7, donde ya visualizas en qué momento va a llegar el autobús en la parada en la que tú estás. Y también hay otros casos que pueden ser como mucho más completos en donde te menciona hasta cuál es la capacidad del bus, o sea, si va muy lleno o vacío y cuál es el tiempo estimado en el que se piensa que el autobús va a llegar a la estación en la cual estamos nosotros esperando el acceso. Siguiente, Jimena, por favor. Entonces, ya solamente para recapitular un poco cuál es la información que nos da, es el tiempo estimado de viaje, las opciones que tenemos para nuestro viaje, también si todos los modos de transporte están codificados con su tarifa, nos puede estimar el costo total de nuestro viaje, una guía de seguimiento en la ruta, podemos identificar los puntos de parada o puntos de interés que hay durante nuestro viaje, las frecuencias de paso. Opciones de otros modos de transporte nos da una gran variedad en caso de que pues, nuestra ruta lo permita. Y también se muestran los recorridos completos. También podemos visualizar cuáles son los puntos de parada que vamos a ir pasando y si es necesario como información sobre tarifa.
Entonces todo esto lo podemos como visualizar, elegir nuestra ruta y nos va a dar como información más precisa de cada una de ellas. Siguiente, Jimena, por favor. Entonces, ya finalizando un poco con esta parte como teórica, WRI junto con el Estado de Sonora desarrollamos 5 GTFS para distintas ciudades, en las cuales, bueno, antes de hacer como todo este desarrollo, también se hicieron talleres de capacitación, en los cuales fueron sesiones de 2 horas durante 3 días y también hubo un acompañamiento en todas las fases de codificación y levantamiento de la información. Eh, Actualmente ahorita ya están funcionando y están, digamos, los datos públicos para que cualquier persona las consulte para el estado de, bueno, para Hermosillo, para Empalme y para Guaymas. Se están generando y están validándose por parte de Google otros 2 GTFS, que es el GTFS de Obregón y Navojoa, y bueno, se estima que se beneficiaron a más de 250,000 usuarios en estas ciudades. Siguiente, Jimena, por favor. Un poco aquí está como cuál es la ubicación de las ciudades y el número de rutas para cada una de las ciudades y también las paradas que fueron levantadas. Esto lo va a platicar un poco más toda la metodología que estuvieron realizando y el levantamiento del equipo del IMTES. Y bueno, para estas 5 ciudades, esto es lo que se realizó. Hay algunas ciudades que son mucho más grandes que otras, pero el proceso y la metodología fue muy similar. Siguiente, Jimena. Entonces, la metodología que realizamos junto con el INTES, con la que estuvimos trabajando y hubo en cada una de estas fases un acompañamiento de parte de WRI, que fue el levantamiento de información, que es básicamente hacer un inventario de las rutas, un inventario de paradas. Ahorita se van a extender un poco más en este punto, pero ya después tenemos la parte de validación y limpieza de la información, dado que normalmente con los elementos con los que se realiza este levantamiento de información, puede haber como un cierto grado de error en cuestión del trazado de la ruta o también la ubicación de ciertas paradas que a veces pues pueden estar como a media calle. Entonces todo esto se tiene que, con ayuda de un GIS, de código abierto, poder como reubicar solamente estas paradas para que estén como en una buena ubicación, porque si no, en el momento de proceso de publicación, el equipo de Google te va diciendo como de, estas paradas a lo mejor pueden ser confusas para el usuario. Entonces, todo esto es lo que le da como ese extra de calidad en la cual van como formando y dando que las personas reciban esa información de forma precisa. Para toda esta parte de codificación, una herramienta de código abierto desarrollada por WRI con Beyal nos ayuda básicamente a hacer todo el proceso. Esto cabe mencionar que no solamente se puede realizar en esta herramienta, sino también se puede hacer de forma abierta en un Excel. Pero hay un apartado en esta herramienta que nos ayuda con la asignación de los nombres. Básicamente lo que hace la, la aplicación es, ya tenemos la ubicación de nuestra parada y le asigna el nombre a la intersección más cercana a esto. Para Oscar Hernández es la herramienta WRI Conveyor. Esto nos ayuda con el trazo de las rutas también y la asignación de paradas, la nomenclatura, asignarle un color a alguna ruta y también asignar intervalos, fechas y horarios de la operación. Ahorita voy a hablar un poco más de cómo es el proceso de publicación con Google, pero para cada una de estas fases hubo un acompañamiento y capacitación para el equipo del IPTES. Siguiente, Jimena, por favor. Bueno, el proceso de publicación es cargar la información en un archivo en formato zip. Después hay una revisión muy rápida que es como de 30 minutos en la cual la plataforma de Google revisa como la estructura de este archivo que tú quieras publicar, que tenga cierta lógica y congruencia con los datos, que no vea como nada extraño. Y después el siguiente paso es una revisión ya por parte del equipo de Google. Alguien lo revisa, ya revisa como más a conciencia los datos. Ahí está retroalimentación con el equipo de Google. También te dan el acceso a un visualizador de forma confidencial en la cual solamente los correos que tengan asignado ese permiso pueden estar revisando como la lógica y que tenga como sentido todos los viajes que tú quieras consultar. Esto sirve como para que tú tengas retroalimentación y le digas al equipo de Google, aquí como que tu plataforma me está haciendo algo raro.
Entonces, básicamente es eso y se van como creando nuevas versiones de tal manera que se cree una calidad importante y que al final el usuario tenga la información precisa. Al final ya el último proceso es la publicación del feed y bueno, esto digamos es en un lapso, puede ser muy corto o muy largo dependiendo de cuál sea la calidad que tenga como tal el archivo. Entonces, normalmente los últimos GTFS que estuvimos publicando ya estuvieron alrededor de 2 meses y medio, pero puede esto variar mucho. Siguiente, Jimena. Ya solamente vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas que tuvimos con el equipo de Limpes. Bueno, un poco es como complementar la información que normalmente tenemos de las rutas que siempre están operando en nuestro sistema para eventos o semanas atípicas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Jalisco, cuando hay algún partido de fútbol, se implementa una ruta alimentadora con una frecuencia mayor a la que normalmente se puede como visualizar. Entonces, todo esto, si ya lo sabemos, se puede programar y se puede dar como esa información precisa al usuario. O, por ejemplo, para algunas ferias o fiestas que tengan algún estado, se puede también ya como, si ya se sabe la periodicidad en las que se va a realizar, se puede programar todo esto. Siguiente, Jimena, por favor. Otra lección aprendida es el levantamiento de paradas y también la asignación de las paradas. Se debe realizar el levantamiento de paradas oficiales y de costumbre. Normalmente entendemos que hay algunas ciudades en las que los recorridos pueden estarse realizando por lugares en donde no haya como algún atractor de viaje, entonces ahí se entiende que a lo mejor esta distancia entre paradas puede ser mayor o mayor a 200, 300 metros, que es como un estándar. Y también la asignación o la programación de estos puntos de parada se tiene que considerar también las condiciones para poder realizar una operación segura para los usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este pequeño gráfico en el cual pues sí tenemos o visualizamos 3 paradas, pero para condiciones de operación pues no se puede como realizar esta parada en esta intersección, sino la parada que está como en su izquierda es la última en la que va a poder ingresar el usuario para que el autobús se pueda incorporar a su izquierda y después dar como esa vuelta. Entonces, esas como las pequeñas cosas que tenemos que tener cuidado en la codificación para que no se le dé al usuario una información que no sea precisa y que tú le digas, tú sí puedes ingresar al sistema aquí y ya realmente cuando él intente hacerlo, pues no se esté haciendo de esa manera. Listo, Jimena, siguiente. Y por último es la imagen del sistema, dar como una nomenclatura. Es importante, dado que hay veces que solamente con LED se puede dar o escrito, digamos, en el parabrisas, pero hay veces que si el autobús viene a una velocidad de operación alta, no se alcanza como a distinguir si ese es el autobús al que yo necesito ingresar o no. Entonces es importante como darle como distinción en 3 partes, ¿no? En códigos, en colores o nombres cortos que las personas como puedan identificar fácilmente ya estando en campo y puedan como ingresar al sistema de una forma sencilla. Esto es un poco de toda como la experiencia que hemos tenido en WRI, lo que hemos desarrollado y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias, Marco, por esa exposición. Y ahora para, como decías tú, hacer un zoom más específico al caso de Sonora, vamos a tener una presentación de parte del INTES sobre la experiencia y lecciones aprendidas del uso de la herramienta en el Estado. Van a estar aquí hablando Alejandro Navarro, quien es director de proyectos y estudios de economía de la movilidad del INTES, y Yasmín Rodríguez, que es jefa de departamento de datos e indicadores también del INTES. Aquí los voy a agregar y adelante cuando estén listos con su presentación. ¿Lista, Yasmín? Hola, ¿ya pueden ver la presentación? Oh, ok, Sí, ya. ok, ok, buenos días. Buenos días a todos. Como ya lo mencionamos, nosotros vamos a dar un poco de las lecciones aprendidas de nuestra experiencia en la construcción de los GTFS aquí en Sonora. Pero para iniciar un poco, les voy a compartir un poco de contexto. El impacto en la pandemia pues, de COVID-19 en el transporte, al igual que en todo el mundo, como en México, en Sonora también pegó duro, dejando muchas rutas inactivas y cambios de recorrido.
algunas rutas no terminaban todo su recorrido, dado que no había pasaje, ¿no? Y acortaban, ¿no? También pegó en la flota operacional. En las principales ciudades antes y después de la pandemia hubo una reducción en promedio de 30%. En ciudades como Hermosillo se redujo 14% el parque vehicular, pero en ciudades como Navojoa fue más del 50%, ¿no? Todo esto se dio en medio de un cambio de administración estatal, donde pues cuando fue el cambio encontramos un sistema de transporte estatal en no muy buenas condiciones, pero sin ningún dato técnico. Por ejemplo, no teníamos conocimiento de dónde estaban las rutas, ¿no? Por dónde iban. No podíamos hacer un mapa, ¿no? Esto, de ahí partió la necesidad de información actual de transporte, ¿no? En, también con el fortalecimiento institucional que se quiso hacer en el transporte con la creación del Instituto de Movilidad de Transporte en junio de 2022, donde se conjuntó donde se fusionaron administrativamente tres entidades, ¿no? Que es la Dirección General del Transporte, que era el ente regulador, el Fondo Estatal de Modernización del Transporte, que era el que invertía el dinero, y el Consejo Ciudadano del Transporte, que era como el área técnica encargada de los estudios de tarifa y normas técnicas. Todo eso se conjuntó para la creación del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora en junio de 2022, el cual fue elevado a rango de ley con la publicación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el Estado de Sonora en enero de este año, ¿no? Dentro de este instituto, se hizo la creación de la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial, que sería como el brazo técnico del instituto, en el cual es donde estamos adscritos mi compañera y su servidor, ¿no? Hay que agradecer que sin el fondeo del programa y agradecer los recursos del programa Mobility and Accessibility Program de FedEx en el entorno del proyecto Aplicación de la Metodología de Evaluación Estratégica en un Sistema de Transporte de la red AMAP. Los GTF en Sonora no hubieran sido posibles, ¿no? Igual hay que agradecer a WRI por toda su ayuda, ¿no? Les voy a comentar un poco de la implementación, ¿no? En el proceso para la construcción de los GTFS. Como ya lo comentó Marco, se impartieron talleres de capacitación por parte de WRI hasta personal del instituto y de Sonora Digital, que es la parte que ve todo la informática del gobierno del estado, de aquí, gobierno de Sonora, en enero de 2023. Fueron talleres de, como ya lo mencionó Marcos, de 2 horas y por varios días, por 3 o 4 sesiones. La preparación de información, primero la selección de las ciudades y el levantamiento de información. Ahí tuvimos un previo, como ya les había comentado, pues cuando llegamos no sabíamos por dónde iban los camiones, no podíamos hacer un mapa. Y por lo tanto se desencadenó en que pues, necesitábamos localizarlas. En 2022 se realizó un ejercicio de mapeo de rutas de transporte en las principales ciudades, Hermosillo, Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas, a través de una app de tracking desde los celulares. Es esto, auxiliándonos con los inspectores de transporte, se subieron a todas las rutas y mediante su celular y el app de tracking pudieron mapear todas las rutas de transporte, ¿no? Esto llevó más o menos 2 semanas. Por ejemplo, en Hermosillo, que es la ciudad más grande que tiene más rutas, 33, pues ahí nos auxiliaron 5 inspectores, también con el director regional, el delegado del director regional ahí andaba arriba de los camiones, 2 personas en Obregón, 2 en Guaymas y 2 en Nogales. O sea, básicamente se mapeó todo el estado con más o menos 12, 13 personas, ¿no? Después de eso se llevó a un proceso de ajuste de rutas, tal como lo comentó Marco. Todo esto se hizo en QGIS, ¿no? Porque como si han visto cómo se mapean en el app de tracking. Hay veces que hay pérdidas de información y pues la ruta en el siguiente punto conecta el punto anterior con eso, pero puede ser que no se vaya sobre la ruta, ¿no? Todo eso hay que limpiarlo y todo eso se hizo en la dirección de proyectos aquí del instituto. Todo eso auxiliado, primero se descarga el archivo, se exporta de tu app que va a ser GPX, que es el formato un GPS o puede ser en KMS, lo cual pues hay mucho más fácil y luego ya lo pasas al QGIS
que es una de manejo de información geográfica, y ahí pues haces la limpieza y ya, pues ya tienes. Esto quiere decir que no necesitamos tener, por ejemplo, auxiliarnos de dispositivos como el GPS, ¿no? Ese fue el primer componente que es el más necesario, bueno, uno de los componentes necesarios. El otro son las paradas de transporte. En el marco de un programa de construcción de paradas de autobús que se realiza aquí en Gobierno del Estado, se realizó un diagnóstico con operadores de transporte. Seleccionamos a los operadores clave. ¿Qué es esto? Operadores que conocían más de una ruta, habían trabajado en más de una ruta, de los cuales nos podían compartir su conocimiento, ¿no? Dado que, como todos ustedes saben, las paradas de transporte son, la infraestructura de transporte es facultad del municipio, ¿no? Las que tienen infraestructura, pero estamos ahorita en un 80% de paradas con infraestructura no, 20% de paradas con infraestructura y un 80% de paradas sin infraestructura o paradas de costumbre, ¿no? Y es ahí donde o nos subíamos a los autobuses a replicar eso de estar con un GPS, que a veces podía ser de que se bajó un usuario en una parada que no es tan habitual, por ejemplo, o se le preguntaba a los actores clave, que eran los operadores de transporte, identificando la infraestructura, si era de costumbre o si tenía infraestructura, y la afluencia de las paradas, que eso era importante para ver pues, qué tipo de paradas se iba a construir ahí, ¿no? Pues si había mucha o poca afluencia. Bueno, en las 5 ciudades con operadores durante una semana. En Hermosillo, personal de la dirección de proyectos estuvo con 5 operadores durante una semana, 8 horas, y el resto de las ciudades se capacitó a inspectores de transporte para que hicieran el levantamiento, y es igual. ¿Qué se utilizó? El programa Google Earth y también Google Street View para ir sobre la ruta y diciendo, y el operador nos decía, ahí hay una parada, ahí hay otra, y a veces, a ver, creo que no está está unos 10 metros más para allá, y ya nos auxiliamos con el Google Street View para poder ver y dónde poníamos el punto de parada, ¿no? Bueno, el tercer dato que es muy importante, ya tenemos las rutas, tenemos las paradas, pero pues también se le tiene que meter las frecuencias al GTFS, y es ahí donde nos auxiliamos donde es muy importante la coordinación con diferentes áreas, que es el área de inspección y vigilancia con los directores regionales, para que nos compartieran en las diferentes ciudades cuáles eran los horarios, la frecuencia, el número de unidades, claro que es la frecuencia teórica de las rutas de transporte, ¿no? Para nosotros poderlas incorporar al archivo que ya mostró Marco, que es el archivo de frecuencias, el cual es muy importante. Igual es opcional, pero es muy importante. Y todo eso se hizo dentro de la plataforma de WRI Conveya, la cual ya nos había comentado Marco. Ahora le paso el uso de la voz a mi compañera Yasmín, el cual les va a ahondar un poco más en cómo se hizo la integración de este GTFS y cuáles fueron los pequeños detalles a los cuales nos estuvimos enfrentando, ¿no? Como instituto. Hola, muy buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre, para dar inicio a la construcción de los GTFS, se utilizó este centro de comando, siguiente por favor, proporcionado por WRI con Beyal. Y el primer paso es crear un usuario para poder iniciar el proyecto. Siguiente. Después, en el feed, es ir generando el patrón o los patrones de ruta. Siguiente, a partir de las paradas a las cuales ya se les asignó un nombre basado en la calle principal y la próxima intersección. También se puede agregar el tiempo entre una parada y otra. Y en la siguiente, un punto importante dentro de esta herramienta es que te permite crear snapshot, como se ve en la imagen 4, donde puedes ir guardando los últimos cambios y tener un historial para revisar versiones anteriores si es necesario. Y en la imagen 5, además, en el patrón de la ruta creada, puedes fijar una frecuencia determinada de acuerdo con el plan operativo de servicio
especificando la frecuencia, inicio, fin de servicio, tanto para días hábiles como para fines de semana. Siguiente, por favor. Bueno, se seleccionaron, para empezar, 5 ciudades para dar inicio con la creación de los GTFS, siendo Hermosillo, Empalme, Guaymas, Obregón y Navojoa. La selección de estas ciudades se basó en el número de usuarios beneficiados que utilizan el sistema de transporte público, así como los atractores de viaje y destinos turísticos. Hermosillo fue la primera ciudad que Google Transit validó, seguida de Empalme y de Guaymas, las cuales en conjunto suman más de 138,000 usuarios que utilizan este sistema de transporte público en estas ciudades mencionadas. Actualmente estamos ahorita en proceso de validación Obregón y Navojoa, de ser validadas por parte del equipo de Google Transit. Siguiente. Una vez que ya tenemos verificado e integrado todos los archivos del GTFS, que se corroboró que toda la información esté bien estructurada, la información que enviamos sea correcta, ahí es donde comienza el proceso de validación por parte de Google Transit. Cuando ellos ya ratifican que la información que nosotros proporcionamos, como los horarios, la asignación de colores, el número de unidades, las frecuencias, y Google Transit aprueba y valida dicha información, así es como se refleja la creación del GTFS estático en la aplicación de Google Maps. En esta imagen podemos observar a la ciudad de Hermosillo, la cual cuenta con 32 rutas y más de 2,000 paradas con infraestructura y paradas de costumbre. En la app, tú creas tu viaje en origen-destino, haces clic en el símbolo del autobús y Google Maps te ofrece opciones de viajes según las rutas y transbordos que pasen por ese destino, así como el número total de paradas en el trayecto, los tiempos de transbordo, si es necesario, el tiempo estimado de tu viaje y el costo del mismo. Es importante mencionar que cada línea tiene un color asignado para poder ayudar al usuario a identificar las rutas y sea más fácil al momento de realizar los transbordos y visualizarlos en el mapa. Siguiente. Una de las experiencias que tuvimos durante este aprendizaje de la creación de los GTFS fue que al enviar toda la información, Google no tenía la certeza de que la información que nosotros enviamos fuera verídica, porque no estaba en la página oficial del INTES, no estaban los horarios, las rutas y la frecuencia. Por eso, una recomendación para las próximas entidades que van encaminadas a la creación de sus propios GTFS es que es importante que antes de que envíen toda la información a validar, registren como evidencia en su página oficial de autoridades del transporte los horarios, frecuencia, número de unidades, colores, para que en el proceso de validación sea mucho más fácil y no les ocurran este tipo de contratiempos, ¿no? Y así es como nosotros validamos el GTFS en la página de Google Transit. Aquí hay un apartado que se llama Validation Report y se desglosa una serie de pestañas donde podemos visualizar la dirección de la línea para cada ruta, las paradas asignadas para cada una de ellas, conjunto de sus nombres, el calendario de servicios para cada ruta en el cual vienen los días inhábiles. Creo que no mencioné. Ok. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos visualizar la segunda ciudad que fue validada por parte de Google. Como pueden observar, aquí las rutas son mucho más cortas, son solamente 3 líneas, 159 paradas. En esta parte se podría decir que fue más sencillo y más rápido trabajar en la creación de los GTFS de esta ciudad, debido a que tienen una menor complejidad en comparación con la ciudad de Hermosillo, por la menor cantidad de rutas y también el número menor de paradas permitió una implementación mucho más eficiente y menos propensas a errores como los que pasamos en la ciudad de aquí de Hermosillo. Y conforme con la marcha, se aprendieron pues, valiosas lecciones y experiencias que se aplicaron y replicaron para las siguientes ciudades. Siguiente. Guaymas
ha sido la ciudad más reciente validada por parte del sistema de Google Transit. Esta tiene un total de 13 rutas y 546 paradas. Ofrece una red completa y funcional. La elección de Guaymas como parte del sistema no solo se le debe a que es un puerto, sino también a la presencia de diversos centros de estudios, de investigación y por ende, sus posibles usuarios potenciales, ¿no? Además de ser un destino turístico de relevancia y contribuye significativamente a mejorar la experiencia de los visitantes al poderles proporcionar una herramienta necesaria para poder navegar de manera eficiente y confiable por la ciudad utilizando el sistema de transporte público, ¿no? Es importante también resaltar que en el GTFS estático es un estimado del tiempo, ¿no? De viaje, ya que muchas veces existen factores como la semaforización, el flujo vehicular y que el operador respete los horarios, ¿no? Siguiente. Mm, Por último está la ciudad de Obregón. Esta todavía está en proceso de validación por parte del equipo de Google. Sin embargo, nosotros como usuarios tenemos una ventaja de poder visualizar la información de modo confidencial, como se puede apreciar aquí en la imagen. Y aquí esto nos permite crear ejercicios de viaje, poder observar, identificar si existieran posibles errores y poderlos notificar al equipo de Google antes de que salgan, ¿no? Otra de las ventajas es de que también podemos consultar aleatoriamente alguna de las rutas para verificar por medio de unas coordenadas que nos proporcionaron, para verificar si realmente están bien los resultados entre parada y parada una vez antes de que el feed se lance. Esto viene siendo una versión preliminar, ¿no? Y listo. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas por parte del personal del instituto? ¿Cuál es lo que funcionó del proyecto? La utilización de celulares para el mapeo de rutas nos fue muy gratificante, muy productivo. También otra cosa que encontramos fue el auxiliarse con operadores de transporte para la determinación de paradas. Ellos son los que más conocen la ruta, saben literal dónde se para, dónde se baja la gente, y si son operadores que están asignados a la misma ruta, pues literal saben hasta casi el nombre de la mayoría de los usuarios, ¿no? Existe un contratiempo aquí. En esquemas que son hombre camión, si bajas a un operador para hacer este ejercicio de su unidad, pues esa unidad puede ser muy probablemente que no salga, ¿no? Y pues también existen contratiempos. Por ejemplo, no los puedes tener mucho tiempo sentados ahí o en sus ratos libres, porque pues ya saben cómo son las jornadas de trabajo de los choferes de transporte, ¿no? Esas son cosas que pueden limitar utilizar operadores de transporte, pero de que ellos tienen toda la información. Esto es en lugares donde no se tiene la tecnología necesaria, ¿no? Otro que funcionó es la utilización de la herramienta WRI con Beyal. Esto es para cuando se inicia el proyecto, si bien son archivos TXT, tal como como lo mencionó Marco, que se pueden hacer desde un Excel o se pueden hacer en otras plataformas, la herramienta WRI desarrollada por WRI con Beyal nos ayuda porque es muy gráfica y ahí podemos ir incorporando los diferentes elementos que componen el GTFS. ¿Cuáles fueron los desafíos superados? Pues primero la selección de las ciudades, por cuáles íbamos a iniciar. Naturalmente, pues como ya lo había mencionado, la ciudad de Hermosillo es la que tiene más alto nivel de desarrollo tecnológico, se puede decir. Se inició por esa, pero una vez que tuvimos ya tanto las rutas, las paradas y la información de frecuencias, pues fuimos incorporando el resto de ciudades en el estado, ¿no?
También es muy importante la coordinación con otras áreas dentro del mismo instituto o autoridad de transporte para que pues, la información fluya, ¿no? Porque pues si no tenemos el dato de las frecuencias, pues sería una parte faltante, ¿no? Y que no es de tanto pureza, como mencionó Marco, ¿no? Para el usuario. El levantamiento de los municipios, pues capacitar a los inspectores de transporte de cómo realizar los levantamientos, ya sea en el app de tracking o cuando el inspector nos ayudó mediante Google Earth y el operador de transporte a mapear, ¿no? Y a ponerle los códigos que utilizamos para poder procesar, ¿no? Y ya, una vez que ya tuvimos todo eso, pues ya el otro es trabajo de escritorio por parte de la dirección de proyectos, que es la limpieza por mediante los sistemas de información geográfica, ¿no? ¿Cuáles serían las lecciones para el futuro? Mantener esa coordinación con los distintos departamentos y mantener actualizados los datos, dado que pues en la operación hay veces que se incorporan unidades y ya antes la ruta en Guaymas traía 10, ahora hay nueve concesionarios operando y eso aumenta el tiempo de espera, pues y hay que hacérselo saber al usuario. Por último, ¿cuáles serían los próximos desafíos? El que, el que sigue, el que traemos más ganas, se puede decir, por parte del instituto, sería el GTFS en tiempo real en Hermosillo, para aumentar las opciones de visualización. Aquí en el sistema de transporte estatal tenemos el app de UNE, que es para visualizar los camiones en tiempo real. El sistema de transporte público en Hermosillo tiene en su totalidad toda la flota, tiene GPS, ¿no? Y está indexada está cargada a esta aplicación del UNE, pero pues a veces falla, como nos pasó hace algunas semanas, y pues tenemos, como dice, todos los huevos en una cesta, ¿no? Necesitamos aumentar las opciones de visualización y pues ya tenemos la API. Lo único que falta sería el desarrollo de la adaptación para los estándares del GTFS en tiempo real. Como quien dice, el couple, lo que falta entre la API y los requerimientos del GTFS de Google Transit, ¿no? Añadir tiempos reales entre paradas de GTF estático. Lo que hace una donde es de mayor ayuda la herramienta de WRI y Conveyal es para calcular el tiempo de viaje entre parada y parada. ¿Esto qué es? Se le asigna una velocidad promedio y hace el cálculo la herramienta, ¿no? Que eso lo tuviéramos que hacer, como quien dice, manualmente, ¿no? Medir entre una parada y la otra y usar, pues, una regla de 3 para ver cuánto se tarda, cuál sería el tiempo de viaje, ¿no? También se quiere incorporar más unidades con GPS a nivel estatal. Esto es para aumentar la visualización, para que el usuario sepa cuándo va a venir la unidad y pues no esté tanto tiempo en la parada esperando, ¿no? Y luego con el calor que hace aquí, pues eso no es grato para el usuario. La creación de un sistema de manejo de información por parte del INTES que no esté indexado a terceros, que nosotros seamos dueños de la información de los camiones y también de todos los datos que puedan salir de ellos para pues darle más confiabilidad al sistema y pues claro, replicar el ejercicio de GTFS para el resto de la ciudad de Sonora, que pues ahí traemos pendiente la ciudad de Nogales, que es una ciudad importante, pero pues que por falta de levantamiento de paradas, que es algo que es un punto importante, pues no lo hemos podido realizar, así como ciudades como Agua Prieta, medianas, ¿no? Como Agua Prieta, Guatabampo, que nos hace falta también el componente de paradas, ¿no? Para poderlo realizar, pero están ahí en la lista, pues. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Espero que haya sido enriquecedora compartir nuestra experiencia y muchas gracias. Esperamos cualquier pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Yasmín. Algunas de las preguntas que están en el chat sí las estamos anotando y las que no les contestemos directo ahorita en la parte de panel las vamos a ir retomando. Y bueno, ya para finalizar con la parte de presentaciones, tenemos una última de parte de la Asociación Trufi sobre digitalización del transporte público a la Trufi Way en México, aprovechando OneStreetMap. Aquí está Leonardo. Sí, buenos días. Adelante, Leonardo. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos y Sí, ya vemos tu presentación. perfecto, muchas gracias. Bien, y
Pues me presento, yo soy Leonardo Gutiérrez, soy Business Development de la Asociación TRUFI de Alemania. Nosotros somos una ONG basada en Hamburgo, pero tenemos presencia global. Nuestra misión es muy parecida a lo que comentaba Rodrigo, casi que es esa, mejorar la experiencia de usuario, tener esa experiencia que él vivió en Lisboa también en los países del sur global, y es lo que nos motiva. Nosotros comenzamos justo porque encontramos esa necesidad de que no había datos para poderse mover en el transporte público en la ciudad de Cochabamba, que fue donde comenzó nuestro proyecto, y luego nos constituimos legalmente en Hamburgo, y actualmente pues queremos, nuestra motivación principal es eso, que la experiencia de usuario de las personas en transporte público mejore, y digamos, ayudar a este proceso a través de la digitalización, y esta digitalización obviamente pues pasa por los archivos GTFS de los que tanto hemos hablado en esta sesión. Quiero, antes de continuar, agradecer a WRI, a GIZ y a Sonora en esta invitación, y a mis panelistas antecesores. A pesar de que yo trabajo todo el tiempo con GTFS, he aprendido de ustedes muchos detallitos importantes. Nuestro producto estrella en TRUFI, volviendo al tema, es un planificador de viajes multimodal, completamente abierto y multiplataforma. Nuestra asociación tiene más de 40 voluntarios, somos ONG, se basa en trabajo voluntario. Tenemos ya un staff de alrededor de 10 personas y personas en más de 12 países en este momento colaborando. En el mundo tenemos una presencia principalmente en el sur global. Nos enfocamos en América Latina, en África y en el sur de Asia. En América Latina tenemos presencia en México, ahora les cuento en detalle esto, en Colombia, con GIZ estamos trabajando ya en Perú, en las ciudades de Trujillo y Arequipa. En Quito tenemos un proyecto con Banco Mundial, y en Bolivia tenemos nuestros proyectos más grandes de TRUFI, especialmente en Cochabamba y en la ciudad de Oruro. En África tenemos varios proyectos, cabe mencionar uno en Addis Abeba, tenemos un proyecto muy grande allí. En Accra, con el Banco Mundial, trabajamos en Mauritania, y tenemos un proyecto en Marruecos, en Tetuán. Y algunos proyectos en Alemania. Son proyectos donde probamos nuestra tecnología y donde integramos GTFS con GBFS, con diferentes modalidades de transporte. Algunos proyectos hemos comenzado en India, en Nairobi, con GIZ también trabajamos en Ruanda, y en fin, todos estos proyectos, cabe mencionarlo, pasan por la creación de GTFS. El GTFS, bueno, mis antecesores lo explicaron muy bien, tiene un desafío, que es que el GTFS fue creado para transportes formales con paradas fijas que siempre paran. En fin, así fue como se construyó el GTFS. Y nosotros hemos querido en la asociación enfocarnos en sistemas de transporte que se comportan un poco diferente. Nosotros lo llamamos transporte informal, últimamente también se le llama transporte popular o paratransit, en fin. Pero técnicamente tiene unas características. La principal son las paradas, sin paradas oficiales, lo que comentaban mis antecesores, con paradas de costumbre. Hay muchas paradas de costumbre, y normalmente donde uno indique para, a veces en cualquier parte, lo que se llama parada continua. Los horarios no son estrictos, es decir, no hay unos despachos minuto a minuto, sino son un poco dependiendo la demanda o el capricho. No hay documentación, es decir, nosotros trabajamos en sitios donde partimos de ceros. No hay una documentación, no hay una información, incluso a veces ni siquiera en otro sistema, sino simplemente operan y no hay ninguna información, y no hay una red de transporte oficial, sino es operada por agencias privadas, lo que en México se conoce como hombre camión. Esos son los escenarios donde TRUFI trabaja, que se ven muy comúnmente en América Latina, como en México, en África y en el sur de Asia. También trabajamos en sistemas mixtos, en sistemas donde hay una parte muy formal y donde hay una parte más informal. Podemos crear GTFS en esos escenarios también. Por ejemplo, Medellín, que tiene metro,
y que tiene un sistema de colectivos formal, o el caso de Addis Ababa, que también ahí lo tenemos, donde hay una parte muy formal y una parte informal, o los cables, como por ejemplo en Cochabamba, que hay unos cables que se trabajan dentro del sistema. Nosotros podemos integrar y jugar con esas dos fuentes de datos, formal e informal. Esta digitalización pues tiene sus retos, y quiero compartirles la experiencia que nosotros hemos tenido específicamente en México. Nosotros trabajamos con algunos aliados en el estado de Michoacán, en Zitácuaro, llevando nuestra metodología. Nuestra metodología, ¿en qué consiste? Nosotros utilizamos como base cartográfica OpenStreetMap. Y no solamente como la parte digital, sino la base también comunitaria. Nosotros, como comentaba Marco en su presentación, tenemos la certeza de que es importante que se mantengan los datos GTFS, es decir, que no sea solo una fotografía y años después alguien se acuerde que hay unos GTFS, pero que ya están muy desactualizados. Nosotros queremos utilizar OpenStreetMap no solamente como la plataforma digital, sino también como la plataforma comunitaria. Nuestros proyectos en el mundo pues quieren conectar con las comunidades, y que estas comunidades, digamos, se enciendan y comiencen a mantener los datos como parte comunitaria. Esto sucede especialmente en Cochabamba. En Cochabamba tenemos un sistema que tiene 500 rutas y la comunidad local lo hace. La comunidad local mantiene los datos, asimismo como los mismos usuarios reportan y se mantienen los datos. En Zitácuaro quisimos replicar este tema, y con aliados locales lo que hicimos fue desarrollar una comunidad. En la imagen pueden ver la comunidad que ayudó con los datos de la recolección de datos en Zitácuaro, de una manera muy similar a como lo que comentaba Alejandro, con algunas herramientas basadas en OpenStreetMap, pero muy parecido. Generamos GPX que luego procesamos en la plataforma de OpenStreetMap. Es una metodología parecida. Tuvimos trabajo de algunos voluntarios, trabajo también de algunos aliados y del gobierno local en Zitácuaro. Con esto logramos dos cosas, no solamente en Zitácuaro, sino también en Uruapan, en Michoacán, crear los GTFS. ¿Cómo los creamos? Nosotros pues ponemos estos archivos, estas trazas GPX, las procesamos y las ponemos en el mapa de OpenStreetMap. Es decir, nosotros creamos dentro de OpenStreetMap unos objetos que se llaman relaciones, donde está calle a calle cada uno de los recorridos. Y luego, basado en toda esa información que ya está en OpenStreetMap, generamos los GTFS. OpenStreetMap permite poner horarios, paradas, toda la información completa. Y luego se hace un extracto de todo lo que hay en OpenStreetMap. Tenemos muchas verificaciones de calidad y sacamos los archivos GTFS como tal, que son pues obviamente compatibles con Google Maps, con otras aplicaciones, y son completamente interoperables. Esta información nosotros la ponemos en OpenTripPlanner. Nuestro planificador de rutas es OpenTripPlanner, y tenemos unos aplicativos que se conectan con OpenTripPlanner y permiten que la ciudad tenga su propia aplicación. Es decir, tenemos aplicativos que hacen la planificación de rutas de manera independiente, es decir, con servidores de OpenTripPlanner independientes y con aplicaciones independientes. Esto, como comentaba a Marco al principio, tiene dos caras, es decir, se presta para que el usuario tenga la planificación, como Rodrigo mencionaba al principio, pero también para que la ciudad tenga los datos de los patrones de uso. Es decir, cada vez que alguien utiliza el aplicativo, está marcando origen-destino, tenemos horas, tenemos qué rutas se le ofrecieron, y toda esta data pues permite que la ciudad, toda esta masa de datos permite que la ciudad pueda tener una idea de cómo se está moviendo la gente cerca al tiempo real. Y permite que la planificación se mejore. Nosotros técnicamente, ¿qué hacemos? Recogemos, digitalizamos los datos con datos que ya existen o recolección en campo. Creamos los GTFS desde OpenStreetMap y liberamos esta data al dominio público para que pueda ser utilizada no solamente por nuestro aplicativo,
sino también por diferentes aplicativos. Es el caso de Zitácuaro, los datos fueron liberados y otros aplicativos pueden utilizar los GTFS. Específicamente, nuestra experiencia en México estuvo basada en Zitácuaro, posteriormente estuvo también en Uruapan, en el estado de Michoacán. Tuvimos algunos aliados locales, el grupo de trabajo humanitario de OpenStreetMap, Codeando México, una organización local, y el estado, obviamente el estado de Michoacán. Y logramos, este proyecto lo hicimos sobre todo para saber si era posible llevar esta metodología y cómo se podía llevar a cabo en México. Felizmente, pues logramos completar los GTFS y logramos poner un aplicativo que se llama Rutómetro en línea. Es decir, este aplicativo es basado en OpenTreePlanner y en el código que tiene Trufi, que es completamente marca blanca. ¿Eso qué significa? Que cada territorio podría tener su propio aplicativo y su propia gestión de planificación de rutas. ¿Qué tiene de especial? Pues, bueno, navegación puerta a puerta, es decir, nosotros tenemos la planificación multimodal, en este caso solamente es en transporte público y caminata, pero se pueden integrar luego en el aplicativo más modos de transporte. Es una solución completamente personalizable, es decir, podemos colocar de los territorios y de las autoridades su propio branding y es completamente código abierto, es decir, nuestro aplicativo puede ser utilizada directamente, descargada, todos los códigos están libres y hacemos una transferencia tecnológica total. Nosotros queremos que los territorios, y es parte del ADN de Trufi y de la Trufi Way, los territorios tengan toda la información tecnológica, tanto de datos como de plataforma, como de software. Nuestra intención es que se haga la transferencia tecnológica total. Bien, ya para terminar, quería compartir algunos pensamientos finales de nuestra metodología. Y después le quiero responder a Jocelyn. El transporte público requiere más planificación que moverse en automóvil. Entonces, ahí hay una paradoja. Requiere más planificación, pero hay menos datos de planificación en muchas ciudades de América Latina, especialmente en México. Es decir, es donde más se requiere planificación porque uno tiene que, digamos, sincronizarse con el sistema y ahí hay un lag de información. Entonces, es una oportunidad muy grande para que esta información esté disponible. Hay muchas herramientas para viajar en vehículo particular, es decir, tiene una cantidad incluso los mismos vehículos tienen esta data, pero no para viajar en transporte público, y ahí es donde ese vacío es el que queremos llenar desde Trufi. Una cosa importante con los datos es que nosotros queremos, y nuestro objetivo es que las ciudades tengan, ojalá, unas estimaciones de llegada de los vehículos muy precisas. Esto pues es especialmente crítico en ciudades que no son muy seguras en la noche, y Alejandro decía que en Sonora también por el calor, acabo de caer en cuenta que también uno no quiere estar expuesto. Entonces, tener estimaciones de viaje puede mejorar la experiencia para que uno no esté expuesto en la calle o en calor mucho tiempo, porque a veces uno se ubica en donde va a pasar el bus y puede estar uno 15 o 20 minutos sin saber si llega. Esta experiencia es muy importante y el trabajo en GTFS es el primer paso para poder entregar esa información en algún momento. Y un pensamiento final antes de responder a la pregunta a Jocelyn. Nosotros queremos desde Trufi aportar o construir soberanía tecnológica de los territorios. Es importante para nosotros que los territorios y las comunidades locales tengan una tecnología completa, tengan los datos completos, tengan la tecnología donde los datos corren, los datos que generan los mismos usuarios sean propiedad de la comunidad, con el propósito de que tengan los territorios soberanía. Nuestros productos y nuestro enfoque va hacia allá, tanto en la creación de datos como en la creación de software. Y ese es como nuestra misión, es hacer la transferencia tecnológica total a la comunidad y a las personas, a los funcionarios públicos. Pues bueno,
nosotros, sé que tenía poco tiempo, nosotros en Trufi somos una ONG abierta a todos, quien quiera puede ingresar como voluntario, y los invito también a pertenecer a esta red. Tenemos algo importante, como tenemos una red global en varias partes, unas ciudades apoyan a otras. Entonces, esto hace que pues, la construcción de GTFS y la solución de problemas particulares que encontremos en nuestro trabajo, pues tenga una red de apoyo muy grande. Me gustaría responderle a Jocelyn. Esta pregunta, Jocelyn pregunta que cómo se configuran GTFS para el transporte informal y si se puede crear un GTFS sin paradas. Esta pregunta es muy pertinente porque es tal vez como el desafío más grande que Trufi ha tenido que resolver, porque los sistemas de transporte público en América Latina en muchas partes pues tienen la parada de inicio y la parada de final y luego en todo el recorrido paran en cualquier parte. Nosotros tenemos algunas, digamos, estrategias para resolver eso, poner las paradas de costumbre, es decir, poner paradas de costumbre y cada cierto tiempo poner unas paradas para que se pueda ofrecer el servicio en toda la trayectoria de la ruta. Eso, tenemos algunos algoritmos especiales que estamos refinando para que eso suceda. Se parece un poco también a lo que mostró Alejandro de cómo se distribuyen las paradas. Nosotros lo hacemos digamos, con nuestra técnica sobre OpenStreetMap, pero básicamente el enfoque es ese, respondiéndole a Jocelyn. También hay una cosa, recientemente y hemos estado muy atentos en Trufi, al lanzamiento de un estándar que es GTFS Flex. Este estándar permite que se pueda tener una característica específica que se llama Continuous Stop, y dentro del estándar GTFS Flex, es muy nuevo, salió hace unas 5 semanas, se hizo el release del estándar, se pueda tener, digamos, la característica directa y nativa de configurar GTFS sin paradas. Esto nosotros aún estamos en adaptación y en aprendizaje a este nuevo estándar, pero quizás respondiendo también a Jocelyn, por ahí esté la respuesta formal y dentro del estándar GTFS al problema de las paradas continuas de nuestros sistemas. Bien, es todo de mi parte. Jimena, Muchas gracias, Leonardo. Ahora sí vamos a la parte de preguntas y respuestas de nuestro panel. Déjenme nada más ponerles aquí a todos nuestros panelistas. Aquí ya regresa Marco. Alejandro y Yasmin. Y también vamos a tener aquí a... no. Perdón. Muy bien. Entonces, bueno, de algunas de las preguntas que ya estuvimos recibiendo, muchas son como muy específicas a algunos de ustedes nada más, pero si alguien cree que tiene algo que aportar, adelante. Para el INTES les preguntaban si tienen en la mira realizar este proceso de GTFS para el transporte suburbano de Hermosillo, y también una segunda pregunta de si para los datos de frecuencia y tarifa se hizo algún estudio de campo o fue con datos paramétricos. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Sobre la primera, sí, claro, se está explorando expandir los GTFS a las rutas suburbanas, tanto del oriente como del poniente de la ciudad de Hermosillo, para poderlas incorporar al sistema, ¿no? Igual ponerle los puntos de terminal que se tienen y como las paradas intermedias que hacen, que hacen dichas rutas, ¿no? También con el mismo sistema, ¿no? Con los operadores, las rutas ya las tenemos, pero falta ahora la identificación de paradas, ¿no? En las zonas suburbanas y ponerles, pues, asignarles el tiempo estimado también. Sobre la segunda, fueron datos estimados, paramétricos. Bueno, la tarifa, pues es una tarifa que está regulada por parte del instituto. Ahí sí ya sabemos, por la autoridad de transporte, sabemos cuánto se tiene que cobrar. Y es una tarifa fija, no es una tarifa por variable, por distancia.
Y la frecuencia, pues es una frecuencia estimada, ¿no? Por el tiempo de vuelta y el número de unidades que están operando. Ok. También, bueno, va muy de la mano con lo que ya estaban preguntando sobre las tarifas. Preguntan si se han encontrado con el reto de integrar tarifas generales con tarifas de interés social. No sé si se refieran como a la integración de la información o a qué exactamente. Creo, bueno, disculpa, Jimena, creo que no sé si el estándar GTFS te da la posibilidad de, de poner tarifas así diferenciadas, porque aquí también tenemos tarifas sociales, tenemos tarifas eh, para estudiantes especiales, bueno, para estudiantes, personas de tercera edad y personas con alguna discapacidad, ¿no? Pero creo que en el estándar GTFS, pues tienes que ponerle un FAIR como tributo y pues le pusimos la tarifa de 9 pesos, que es la tarifa normal aquí en. Tengo entendido, Alejandro, que hay un desarrollo en FAIR sobre el estándar, precisamente para hacer ese refinamiento en tarifas, tanto por el origen de o sea, por el tipo de usuario y también por características geográficas. Sé que en el estándar se está trabajando fuerte en tener ese tipo de segregación. Sí, ahí solamente, o sea, actualmente todavía no está como disponible, solamente, de hecho, cuando estás codificando eso, de hecho también te piden como una validación de que tiene que estar como pública en la página del IMTES esa información. Entonces, de hecho fue algo que nos pidieron para los GTPs que se desarrollaron para Hermosillo, Guaymas y Empalme, que tenía que estar como visible esa información, a pesar de que hubiera tarifa diferenciada, pero cuál era como la tarifa regular. Entonces, al momento solamente están aceptando como esa parte de tarifa regular. Muy bien, muchas gracias. León, no te había visto en la lista y no te había puesto como en el panel, pero ya estás aquí también por si quieres intervenir. Aquí tenemos otra pregunta en el chat que preguntan, ¿qué tanto ha ayudado a la digitalización del transporte público colectivo para que deje de existir el transporte pirata? Creo que cualquiera de ustedes podría contestar. ¿Quién quiere ir primero? Bueno, solamente hay que diferenciar un poco que el GTFS estático, como ya lo platicamos, es solamente como la planeación, entonces realmente no te puede ayudar como de repente si hay como algún corte o la operación no está funcionando con regularidad, eso el usuario no lo va a poder visualizar. Cuando ya migras al GTFS en tiempo real, es lo que te ayuda a ver realmente la posición del autobús, porque se puede dar el caso como de a veces que hay taxis colectivos o a veces estos vagonetas que se ponen como a dar el servicio, pero realmente pues no están reguladas. Entonces eso el GTPS te ayuda como a proporcionar la información, pero el GTPS estático no te puede brindar a 5 minutos está tu autobús. Entonces creo que esa es como la gran diferencia. Yo quiero comentar algo al respecto. El GTFS permite, por lo menos en la metodología nuestra, permite que se visualicen incluso rutas informales, incluso rutas que son de uso y que pueden llegar a ser fuera del sistema. Entonces el GTFS permitiría, o el trabajo de recolección de datos permitiría visualizar estas zonas. Y también permite un análisis de oferta y demanda, es decir, el GTFS permite fácilmente ver las zonas que están subofertadas de transporte público y que necesitan una intervención y un diseño de rutas. Y esto es importante para que desde la planificación de las autoridades se pueda atender a comunidades que no están normalmente atendidas y donde probablemente existe algún tipo de transporte que no es legal. Excelente, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que también para los 5, quien quiera contestar. ¿Cómo pueden las ciudades asegurarse de que estos datos se mantengan actualizados y precisos en el tiempo? Ya hacían un poco de mención de esto en sus presentaciones, ¿no? De tratar de que no sea nada más la foto de hoy y luego ya nunca se actualizó, pero ¿cuáles son estrategias viables y recomendables para mantener esta actualización?
Yo creo que la principal es tener una buena coordinación entre las áreas, por ejemplo, que el área de inspección y vigilancia o el área que tenga el manejo de los sistemas de transporte, pues sepa cómo está el pulso y no saber si, por ejemplo, hoy no entró una unidad al servicio, pues puede pasar por cualquier eventualidad de la operación, ¿no? Como una descompostura. Pero si esa unidad ya está desincorporada, o sea, ya la oferta o el plan operativo de servicio cambió, hay que llevar un acompañamiento muy cercano con esas áreas, ¿no? Para nosotros poder actualizar en el GTFS. Al igual, si se están incorporando más unidades, ¿no? Al servicio, pues también hay que ponerlas para cambiar la frecuencia esperada o la frecuencia teórica, ¿no? De esa ruta. También aquí nada más para complementar se pregunta, ¿cada cuánto tiempo se considera necesario realizar la revisión para las actualizaciones de ruta? Supongo que cada que sea necesario por cambios, pero no sé si aparte haya como algún estándar de al menos cada año hacer una revisión o cada ciertos meses. Bueno, en este caso, por ejemplo, Google te dice que lo máximo que puedes poner como de validez en el feed es de 2 años. Entonces, ese es como el estándar que marca Google, pero también puedes como estar variando. De hecho, te pide que tu feed tenga que ser válido más de un mes. Entonces, como que está como en esa brecha de tiempo, que sea de como de un mes a 2 años para que tú tengas como todo este tiempo de actualizar rutas. Y de hecho en la parte de Google específicamente, si haces como cambios menores al feed, o sea, de que vayas a dar como de baja una ruta o vayas a hacer cambios mínimos en la estructura, el cambio lo puedes visualizar al instante. Si hay como el ingreso de una nueva ruta o algo, digamos, llamémoslo como mantenimiento mayor, entonces sí se vuelve a hacer como toda esta parte de proceso de validación para que tenga como congruencia todos los datos. Eso sería como algo que puede ayudar. Leonardo, creo que tú querías hablar. Sí, sí, yo quisiera comentar algo. Nosotros hemos tratado con nuestros productos de cerrar un círculo. ¿Cuál círculo? El que generamos GTFS y al mismo tiempo brindamos los servicios y al mismo tiempo obtenemos el feedback de los usuarios para mejorar el GTFS. Eso es lo que permite que, digamos, la comunidad y los territorios tengan su propia tecnología completa. Ese círculo se puede cerrar. Nosotros tenemos casos donde los usuarios reportan que hay fallas en el servicio, las corregimos o que las rutas cambian. Entonces, tratamos de tener una comunidad de maperos que hagan las correcciones en el tiempo basado en los reportes de usuario. Es decir, ese ciclo lo mantenemos y es el ciclo que siempre buscamos en los proyectos nuestros. En el caso de Zitácuaro, lo estamos logrando con los reportes de los usuarios, pero principalmente en Cochabamba buscamos que la comunidad local, obviamente las autoridades, como reportaba Alejandro, es fundamental que estén involucradas y manteniendo el tema. Pero aparte de lo que Alejandro comentaba, también que los usuarios, su experiencia, se conozca, sus patrones de uso, sus movimientos, para mejorar el GTFS otra vez y hacer el círculo todo el tiempo. Ese es como nuestro enfoque. Perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta en el chat, hablando de esta parte de las GTFS para transporte informal. ¿Cómo se podría cubrir la parte legal para que esa digitalización del transporte que no es formal no se vincule ese servicio a un compromiso de aceptación del servicio en cuestión, ¿no? Hablando de la relación entre la autoridad y quienes están brindando el servicio. ¿Quién quiere empezar? Leonardo, adelante. Y luego Marco. Vale, yo me he enfrentado, pues en Trufi nos hemos enfrentado a este tema, ¿no? Y es como el tema del huevo y la gallina. ¿Qué va primero? Si digitalizamos lo que hay y luego lo arreglamos, o esperamos a arreglar el transporte y luego lo digitalizamos. El enfoque nuestro es digitalicemos todo lo que hay para que se conozca, se ponga sobre la mesa y luego sobre eso se tomen las decisiones, que ya es un tema más, digamos, operativo y político, pero nuestro enfoque es que a pesar de que haya este tipo de servicios, vale la pena digitalizarlo, porque no solamente se pone sobre la mesa, sino se puede aprender para que la planificación de las ciudades sean mejores y tengan datos valiosos. Pero sí nos enfrentamos, como dice Candy, nos enfrentamos a esto. Muchas veces las autoridades pues temen, y con razón,
a que esto dé como cierta validez al digitalizarlo. Pero yo creo que el enfoque es aprendamos de lo que pasa en la calle y luego mejoremos la planificación. Excelente. Marco, ¿también querías Sí, comentar? en el caso, por ejemplo, de Google, solamente puedes como ingresar a, digamos, las rutas que son como, que tú estás regulando como entidad de transporte. O sea, ahí no entra como todo este transporte informal. Solamente porque tú lo tienes que mostrar en tu página y ellos te piden como los trazos y cuáles son las paradas como válidas para cada una de estas rutas. Entonces, si diera el caso de que algún municipio tenga dos entidades reguladoras de transporte, de hecho hasta Google te dice, tú eres el único que es la entidad reguladora o hay otra, y cuáles son como de tu propiedad, digamos, de rutas y cuáles son de la otra entidad para que yo pueda hacer como esa distinción y no haya como este traslape de información o de que tú estás ingresando algo que no está como regulado por ti. Entonces, esa es como la distinción, al menos con Google, pero hay otras aplicaciones que nada más como tal jalan la información y la publican. Entonces, este es como ese estándar de calidad que tiene como la parte de Google. Yasmín, adelante. Y solamente para reformar la parte que estaba hablando Marco. De hecho, nosotros pasamos con Hermosillo esa parte de validación por parte de Google, de que al final, no, en el proceso tuvimos ese pequeño detalle que no teníamos el respaldo de realmente, ok, bueno, están realmente lo que me estás informando, esas rutas, todo el número de unidades, realmente lo tienes, en dónde está? ¿En qué página puedo observar que realmente tu información es correcta? Igual todo, ¿no? Con las frecuencias, número de unidades, colores, todo eso, pues es respaldo para Google, ¿no? Y va de la mano de que, ok, bueno, pues no va a haber rutas piratas o líneas que realmente no existen, ¿no? Sí, León, adelante. Quizás solamente para complementar, yo creo que antes de definir su proyecto de digitalización y la generación y uso de GTFS, es siempre importante de definir o visibilizar su caso de uso. ¿Qué quiere lograr con estos GTFS, ¿no? Y eso creo que va a ayudar mucho en también obtener respuestas acerca de qué tipo de transporte público vamos a captar, si optamos por una solución de código abierto o cerrado, si es GTFS estático en tiempo real, etcétera, ¿no? Creo que crear GTFS no es un fin en sí mismo, obviamente, entonces creo que es una herramienta que puede y tiene mucho potencial en mejorar el transporte público con vista a brindar información y fomentar transferencia a las personas usuarias, pero también si ustedes quieren, por ejemplo, usar o analizar los datos de patrones de origen y destino, etcétera, para mejorar la planeación del transporte público, creo que tiene pros y contras la construcción, digamos, de este proyecto, y creo que da respuestas a estos criterios para luego tener el mayor impacto de los GTFS y también hacia el futuro, porque el tema de tener datos de calidad, es decir, datos completos, datos estandarizados y datos al día, creo que es el reto principal a medio plazo. Muchas gracias, León. Tenemos otra pregunta que va, creo, muy alineada justo a lo que mencionabas de cuáles son los beneficios y los impactos de tener el GTFS. ¿Cómo dirían, cómo puede la digitalización del transporte público contribuir a la sostenibilidad y la reducción de la huella de carbono en las ciudades? ¿No? Ya hablamos de los beneficios como en planeación y operación y de los beneficios a personas usuarias, pero también hay beneficios climáticos que creo que vale la pena hacer notar. Entonces, adelante, ¿quién quiere empezar? Sí, Yasmín. Bueno, creo que uno de los beneficios de los GTFS es que, por ejemplo, al visualizar
el usuario o el posible usuario. Ese que tiene una certeza de que, ok, bueno, va a pasar la unidad a tal hora, la frecuencia. Y ese cambio, por ejemplo, de pasar al GTFS estático en tiempo real, pues ya tienes mayor confiabilidad, podría decirse, mayor confiabilidad en el transporte público, ¿no? Y eso como usuario, por ejemplo, dice, ok, bueno, va a pasar la unidad, ya quieres utilizar este medio de transporte, ¿no? Podrías dejar el carro y ya moverte más utilizando este medio, ¿no? Creo que bueno, yo como usuario esa es la certeza o seguridad que me brindaría, ¿no? Tener el GTFS en tiempo real para poder dar ese cambio, ¿no? Ese salto de moverme en mi carro a tener una certeza de que, ok, en estos tiempos me va a dejar el transporte en tal lugar, ¿no? No voy a llegar tarde, voy a poder yo calcular los tiempos de destino, de origen-destino, eh, y entre otras cosas, ¿no? ¿Alguien más quisiera? Leonardo, adelante. Sí, yo quiero, esta pregunta es fundamental porque es como el santo grial del trabajo de digitalización. ¿Se puede hacer una métrica que mida el impacto en reducciones de carbono al crear GTFS? La respuesta no es fácil, pero sí hay una respuesta como indirecta, que es que si todo lo que contribuye a mejorar la experiencia del usuario en transporte público estimula que no se usen los vehículos privados. Es difícil de medir, pero la creación de GTFS hace que la experiencia mejore y que más personas todos los días opten por utilizar el transporte público porque ya no les cuesta tanto trabajo. Eso es fundamental. Otra cosa, y hay proyectos que conozco basados en GTFS de cálculos de emisiones. Uno puede, con los GTFS, ya que tienen una cantidad de información muy valiosa, con alguna información adicional como el modelo de vehículos, etcétera, uno puede calcular cuánto está produciendo en un momento dado toda la red en una operación diaria, cuántas emisiones produce. Entonces uno puede hacer cosas en planificación como, por ejemplo, mira, hay una ruta redundante, quitémosla y podemos calcular cuál es la reducción de emisiones. He visto muchos proyectos universitarios muy de Big Data, muy de cálculos matemáticos sobre GTFS. Entonces, el GTFS abre la puerta para que este tipo de simulaciones y de cálculos muy específicos se puedan hacer y se pueda mejorar la planificación. Es decir, que las ciudades puedan planificar incluso teniendo un estimado de cuánto un sistema de transporte público emite. No bien estimados, pero si tiene ese dato, la ciudad puede tomar decisiones ya basadas en emisiones de carbono. Eso lo permite y el GTFS abre la puerta para que eso se pueda hacer. Muchas gracias, Leonardo. Muy interesante. ¿Alguien más? Si no, vamos con una última pregunta que está aquí en el chat, que pregunta Ana Luis Orozco. ¿Hay algún costo de mantenimiento de la digitalización? Ya nos vamos más hacia el tema de, supongo, presupuestar para el largo plazo, ¿no? ¿Qué tanto esto nos va a costar no solo de implementar, sino de mantenerlo en el tiempo? ¿Quién quiere empezar? Marco, adelante. Sí, creo que la parte, digamos, como más costosa puede ser el primer levantamiento, esto que ya comentó Alejandro muy bien bueno, si no tienes un equipo de inspectores, puedes hacerlo de la otra forma, como dice Leonardo, alguna universidad que esté interesada, pero si no, en su caso, pues sería como subir a personas a los buses y que estén como recolectando como esta información. Como tal, ya solamente después si hay como cambios grandes en cuestión en la red, entonces ahí sí requerirías como de nuevo esta inversión, pero de otra forma creo que no. Solamente pues ya hay otras partes como vimos de la digitalización que es más como hacer como esta migración de la tarjeta o de los sistemas de recaudo que sean como más grandes, entonces ahí sí esos requerimientos pues mucho depende del municipio, de la entidad en sí. Eso ya es como algo muy particular que no podríamos, yo creo, contestar aquí con una certeza muy grande.
De acuerdo. ¿Alguien más? ¿O Leonardo? Sí, hay un dicho en Estados Unidos que no hay almuerzos gratis. Es decir, toda la creación de datos tiene un costo. Hay costos asociados, como decía Marco, en la recolección de datos. Todos esos tienen muchos costos asociados. Crear la data no es un proceso gratuito. Eso tiene pues muchos costos logísticos y sobre todo datos que tengan buena calidad. Nosotros nos la hemos jugado por trabajo voluntario, pero igual dependemos de ese trabajo y de este tipo de personas entusiastas de los mapas. Otro tema que hay alrededor, en el caso de ofrecer el servicio de planificación de rutas, nosotros queremos que no haya costos de licencias asociados, es decir, por eso optamos por open source, para que no, digamos, una municipalidad que quiere ofrecer el servicio y operarlo, no tengan que pagar licencias. Obviamente, si hay costos relacionados con plataformas, con que los servicios estén arriba, con que los servidores estén funcionando, con que todas las plataformas estén online, en el caso de la tecnología que manejamos, pero lo que quiero resaltar es que la opción de open source y de open data permite que estos costos se reduzcan por ese lado. Listo. Bueno, pues con eso finalizamos esta parte de preguntas y respuestas. Mucha participación de todas las personas asistentes. Se los agradecemos mucho, pero antes de terminar, nada más les quiero compartir muy rápidamente una última. Bueno, primero quiero que vean cómo estábamos de. Aquí está. Cuando les preguntamos al principio sobre cómo estaban, cómo se sentían, de qué tanto conocimiento tenían en el tema, estas fueron las respuestas que tuvimos. Entonces, miren, principalmente unos y doces, ¿no? Entonces sí había un poquito de conocimiento, pero realmente no mucho. Espero que con este webinar se hayan movido un poquitito más hacia la derecha. De todas formas, seguramente queda muchísimo por aprender. Ya conocen aquí a todos nuestros panelistas. Si tienen más dudas, pueden buscar a Trufi, pueden buscar a Lintes, pueden buscar a WRI. Y para ver qué tanto funcionó esto que les comentábamos, les queremos hacer una última pregunta por Menti. Entonces, ¿qué no sabían antes sobre la digitalización y los GTFS que ahora ya saben? Entonces, pueden entrar aquí al Mentimeter con este código o usar el código QR. Voy a dejar unos segunditos para que lo puedan tomar. Es el mismo Menti del principio, solo una nueva pregunta. Y aquí les voy mostrando los resultados. Pueden ponerlo como en lenguaje de antes pensaba, ahora pienso, o yo no sabía y ahora ya sé. Entonces, que en México hay bastante conciencia sobre la importancia comparado con otros países, ¿ok? Que vamos avanzando bien. Bueno, aquí hay una última pregunta que si quieren mientras se responde, no sé, Alejandro, si puedas contestar, preguntan que para una agencia que quiera hacer esto desde cero, ¿cuál sería un costo estimado de una digitalización como la que se hizo en Hermosillo? Pues el costo estimado, pues serían, exactamente nosotros no pagamos nada. Se utilizó ya sea gracias al fondeo de FedEx a través de WRI, que nos dieron la capacitación en la integración del primer GTFS, y pues los levantamientos se hizo con personal del instituto, ¿no? Pero sí se llevaron o sea, muchas horas de trabajo. O sea, no hemos calculado, o sea, se podría calcular por horas de trabajo, pero pues ya el costo no les sabría decir la verdad. Ay, falló un poquito mi internet. Creo que fui yo la que no fue inestable. ¿Me escuchan todavía? Sí, Sí, Jimena, sí te escuchamos.
¿Me escuchan todavía? Sí, yo te escucho. Está Sí, Jimena. inestable mi internet. Bueno, aquí seguimos viendo algunas. En un segundo vuelve Jimena, ya solamente como para dar cierre al webinar. Solo denos un segundito. Disculpe, ya, se cayó el internet un segundito. Bueno, entonces ahora sí, para cerrar, le voy a dar la palabra a Rodrigo Díaz, director de movilidad de WRI México, y posteriormente a León Becker de GIZ México, para ya darnos una despedida y cerrar este evento. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo. Bueno, muchísimas gracias a las personas que presentaron, muchas gracias a las personas que han atendido este seminario, un número bastante superior a las 100 personas, así que creo que ha sido muy exitoso. Primero que nada, quiero agradecer a GIZ. Sin el apoyo de ellos sería imposible hacer este esfuerzo, no solamente de diseminación de GTFS, sino de otras buenas prácticas en el país. También quiero agradecer al Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora por la colaboración, por el entusiasmo que pusieron en este proyecto. Y me quiero quedar con una frase que dijo León hacia el final. Dijo, miren, el GTFS no es un fin en sí mismo, es un medio que logra su mayor impacto si se combina con otras estrategias orientadas a estructuración de los servicios, formalización de los operadores, profesionalización de las agencias de transporte. Veámoslo de esa manera, como algo, un esfuerzo que está concatenado con otros esfuerzos orientados a mejorar la calidad del transporte público en nuestras ciudades. Desde ya, nada nos gustaría más que poder replicar este proyecto, poder ampliarlo a otras ciudades, y para eso WRI está dispuesto a trabajar con aquellas ciudades, con aquellos estados que estén interesados precisamente en tomar esta experiencia, mejorarla, adaptarla de acuerdo a las necesidades también de cada ciudad, de cada estado. Desde ya les agradezco la participación y estaremos viéndonos pronto en otros foros de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y para finalizar, León Becker, adelante. Muchas gracias y otra vez muchas gracias por la organización. Muchas gracias a todas y todos los panelistas y a todos las y los asistentes por todo el interés y la gran interacción. Quisiera, antes de cerrar, agregar quizás un anuncio y un breve comercial. Desde la GIZ apoyamos un nuevo proyecto de Trufi aquí en México en la construcción y el uso de GTFS en 4 ciudades. Se va a arrancar en el próximo mes, en junio, y a la brevedad creo que va a haber también un anuncio más formal. Y la idea es no solamente generar experiencias en estas ciudades, pero también sistematizar estas lecciones aprendidas y crear una plataforma nacional de todos los repositorios de GTFS. En este sentido, creo que ojalá que en uno de espacios más al futuro podemos compartir también estos resultados. Y mi breve comercial es que es fundamental el tema de desarrollo de capacidades institucionales, y creo que hay un mundo también más allá del tema de GTFS cuando hablamos de herramientas de digitalización. Por lo tanto, desde nuestro proyecto y en colaboración con el BIT estamos desarrollando un seminario para dar un panorama más amplio sobre tecnologías disponibles en digitalización para el transporte público, para discutir estrategias integrales en estos procesos de digitalización y también dar recomendaciones de los gastos y beneficios. Y se va a dar un paso más adelante en agosto, la luz a un diplomado que es un curso masivo abierto con la INAFET sobre la digitalización del transporte público en ciudades mexicanas, y esperamos mucho que sea de su interés y también de su beneficio.
y para cualquier también tema no duden en contactarnos y bueno, esperamos y estamos muy atentos a los nuevos temas de los siguientes espacios de seminarios virtuales de la comunidad de práctica y otra vez muchas gracias por su participación. Muchas gracias, León. Muchas gracias, Rodrigo. Y a nombre de la MAM y de la comunidad de práctica que hace la MAM junto con GIZ, les agradecemos a todas las personas que estuvieron aquí su participación, su atención, su tiempo. Y pues estén atentos a, como dice León, las siguientes ediciones de este espacio. Muchísimas gracias y hasta luego.